Vamos a orar. Padre amado, te damos la gloria, te damos toda la honra, Señor. Gracias, Dios, por este día que nos permites, un día, Señor, lleno de bendiciones, con esta lluvia que refresca, Señor, el día. Gracias, gracias por tu amor tan perfecto, Señor, que nos muestras en cada detalle, en cada, Señor, en lo que muestras con la naturaleza. Muchas gracias. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy están en presencia, Señor, en esta clase. Dirígenos, Señor, para poder aprender juntos tu palabra, Señor. Guíanos a la luz de tu verdad, guíanos, Señor, a obedecerte. Convéncenos, Señor, cada día de ser transformados, al permitir, Señor, un corazón humilde, un corazón enseñable por medio de tu palabra, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y gracias te doy, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos, Señor. Nos ponemos bajo tus manos, nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú gobernando cada tiempo, Señor, que vamos a ocupar en este día para estudiar tu palabra. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La lección de hoy es la lección número 10, el mensaje del reino de Dios. Creo que les dije que solo voy a cubrir a la hermana Yarini, más no me presenté, ¿verdad? Mi nombre es la pastora Nancy, estoy pastoreando la iglesia de Shkan, y también ayudo con todos los papeleos para eh, el Instituto Bíblico. Entonces, para aquellos que ya me mandaron mensaje, ¿verdad? Algunos me dijeron hermano, pero soy hermana. ¿Sí? Y creo que es todo. Criterio de evaluación, ya les puso la hermana Yaremi, 50 asistencias, 50 tareas. Hay tareas que algunos están pendientes. Me mandó la lista, así que no está olvidado. Tenemos la lista de quienes se entregaron y quienes no. Así que pónganse las pilas, los que están atrasados con sus tareas, para no dejarlo a último momento y luego no puedan entregarlo. ¿Sí? Entonces, entramos a la clase, a la materia y a la enseñanza de hoy. Sección 10, el mensaje del reino de Dios. En esta clase de hoy, hermanos, vamos a enfocarnos en las parábolas que Jesús enseñó allí en el Nuevo Testamento, empezando con Mateo capítulo 13, que es donde ya han avanzado. Ujú. Y vamos, ahí si tienen su Biblia, vamos a ir rapidito, hermanos, porque no va a dar tiempo de leer todos los capítulos y los versículos, pero sí allí anoten. Porque es importante anotar, hermanos, porque al final de la clase les voy a dejar una tarea que no es resumen. Les tiene dicho la hermana Yereni, el día de hoy va a ser otra tarea. ¿Sí? Vamos entonces con estas parábolas. Bien, aquí les puse varias que son las parábolas que el capítulo 13 nos va enseñando, ¿sí? Pero en todo este mensaje del reino de Dios que nos habla este capítulo, hermanos, vemos que en este capítulo se se encontraron 55 veces esta palabra o esta frase, el reino, ¿sí? Este mensaje del reino, el evangelio del rey, hermanos, esta expresión, el reino de los cielos, lo vamos a encontrar, ahí menciona en Mateo esta palabra reino 55 veces, pero esta palabra, esta frase, reino de los cielos, la vamos a encontrar 35 veces en los evangelios. ¿Sí? Otros evangelios, hermanos, no lo mencionan tal cual, ¿no? Sino hablan también del reino de Dios. Eh, pero en este evangelio es el único donde se menciona esta palabra así como suena, el reino, ¿sí? Para mostrar de dónde viene o dónde procede el reino. Por eso la importancia de estudiar el Nuevo Testamento, hermanos, porque nos da mucha revelación de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? De las 15 parábolas que vamos a ver, hermanos, el día de hoy, solo tres no hacen referencia del reino, ¿sí?
Solo tres no hacen referencia del reino de los cielos. En los demás restantes vamos a encontrar esta frase. El reino de los cielos es semejante a, y ahí nos describe que es el reino de los cielos. Cada parábola habla de este mensaje del reino de los cielos. La del reino, del rey, ¿cuál nos habla? La Cristo Jesús. Él es el reino de los cielos. Los judíos antiguamente, hermanos, entendían perfectamente esta frase, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el Sinaí Dios le dijo a Israel, allí en Éxodo capítulo 19, si quieres apuntar y más adelante leer, capítulo 19, versículo 6, eh, él habló, ¿verdad?, de un reino de sacerdotes y de gente santa. Recuerden que los israelitas vivían en aquel tiempo en una teocracia, que es la teocracia, un gobierno que se consideraba pues, ejercido directamente de Dios, ¿verdad?, como el de los hebreos. Antes de que tuviesen reyes, eran gobernados por Dios únicamente. Al principio, bajo el gobierno de Dios, eran dirigidos, ¿verdad?, siempre por Dios antes que los reyes. Los reyes vinieron después y formaban este reino, profetas, y muchas veces, hermanos, se habló del reino mesiánico. La gente en aquel tiempo estaba familiarizado con el reino porque sabían que llegaría el Mesías como rey en algún día. Así que cuando les hablaban del reino de los cielos, ellos lo relacionaban con el Antiguo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento ya se hablaba del reino. Ahora, todas las parábolas de Mateo 13 están relacionadas también con lo que vamos a ver, bueno, con lo que estamos viendo el día de hoy, el reino de los cielos. Y esto describe el resultado del evangelio del rey en el mundo, ¿sí?, durante la época antigua y durante la época actual. ¿Hasta cuándo? Hasta que el rey vuelva, ¿sí? Cuando Él regrese por nosotros, va a venir como un rey, va a venir a escoger su cosecha, va a venir por un pueblo escogido, ¿verdad? Y ahí podemos ver en estas parábolas, que vamos a ver más adelante, la parábola, por ejemplo, del trigo y la cizaña, y esto lo ejemplifica, hermanos, con un cristiano genuino, con un cristiano verdadero y con el cristiano falso. Que así lo existe, hermanos. También usa la palabra, por ejemplo, eh, de los peces, ¿sí? Que va a haber peces buenos, pero también va a haber peces malos. Y uno será escogido. También habla del pan con levadura, la parábola del tesoro, la perla de gran precio. Todos estas parábolas que nos habla con ese mensaje enfocado al reino de Dios. Vamos a ver tres capítulos que hablan del reino, ¿sí? Vamos a enfocarnos en estas parábolas, pero con un poco de desarrollo. No vamos a adentrarnos muchísimo porque nos llevaría mucho tiempo. Entonces vamos a ver estas parábolas que se encuentran en el capítulo 13, el capítulo 14 y el capítulo 15. Ahí ya les puse en esta lista todas las parábolas que se mencionan en el capítulo 13. ¿Sí? Vamos a empezar con la parábola del sembrador. Yo creo que ya muchos hermanos ya conocen varias de estas parábolas, ¿verdad? Podemos ver en esta parábola del sembrador que nos enseña que toda persona del reino debe tener oídos para escuchar y obedecer la palabra de Dios. Ahí solo les puse la cita, anótenla. De todas maneras ya tienen la referencia, capítulo 13. ¿Sí? Esta parábola, entonces, hermanos, habla de escuchar y obedecer la palabra de Dios, ¿sí?
Quiere decir que como parte del reino, si queremos formar parte del reino, debemos tener oídos para escuchar no solamente el mensaje, ¿verdad? Si pertenecemos a este reino, si pertenecemos a Cristo, por ende, ¿verdad? Escuchamos, pero también obedecemos la palabra de Dios. Por otro lado, también enseña a sus discípulos que no se desanimen a predicar el reino, a predicar la palabra de Dios, ¿no? Que, hermanos, cuando tú predicas el evangelio, no todos te van a escuchar. Y yo creo que los discípulos de Jesús experimentaron, no una vez, muchas veces, ¿verdad? Cuando compartieron del reino, cuando hablaron del reino, muchas veces fueron rechazados, muchas veces no solamente rechazados, sino que también golpeados, maltratados a causa del evangelio, a causa de hablar del reino. El único entonces que escucha es aquel, sino también que nos habla esta parábola, ¿verdad? Es aquel que eh, es de buena tierra, ¿verdad? Entonces, ya siendo parte del reino, nosotros debemos escuchar y obedecer. Algo que debemos aprender en esta parábola, hermanos, no solamente somos oidores y hacedores, también debemos ser de aquellos que siembran, ¿verdad? Porque podemos escuchar y obedecer en algunas cosas que nos parezcan. Pero el Señor nos manda a hacer, ¿verdad? A obedecer, a sembrar, a llevar la semilla, a compartir con las personas que incluso, ¿verdad? No nos parecen, a mostrar, a demostrar con nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros somos del reino, que vivimos en el reino, ¿verdad? No con autos de lujo, ¿verdad? Abundancia, sí es parte de cuando ponemos a Dios en primer lugar. Pero, ¿verdad? El reino, no hablamos de sembrar del reino, hablamos de compartir el evangelio, no solamente de palabras, sino con hechos, con nuestra vida, que hablemos del reino con nuestra vida. Siguiente parábola, ahí está la parábola de la cizaña, capítulo 13, versículos 24 al 30. Ahora, en esta parábola, hermanos, pregunto, porque habla de la cizaña, ¿verdad? Dice que el trigo y la cizaña son muy parecidos cuando están brotando, se parecen un montón. Habrá cizaña falsa, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Habrán personas falsas, perdón, personas verdaderas, sí. Hay personas, hermanos, que únicamente viven de apariencia en las iglesias, que pueden estar, pero salen de las iglesias, terminan un servicio, terminan de oír, les retumbó el corazón, lloraron, pero salen de la iglesia y siguen haciendo el mismo pecado de siempre. Entonces, tenemos que aprender. El mensaje central de esta parábola es también el reino. Un reino consumado de Dios, un reino eh, que Dios, ¿verdad? Va a escoger este remanente. Será diferente al presente reino, no hay mucha diferencia. Porque el Señor cuando venga en la tierra, hermanos, va a escoger lo que es verdadero. El primero, hermanos, en el primero podemos ver cuando brota el trigo y las cizañas, cuando están verdes, se parecen un montón. Pero cuando el trigo y las cizañas ya van, ya están listos para la cosecha, ahí se nota cuál es la diferencia, ¿verdad? Dónde se hallan los hijos y dónde son, no son, ahí se va a notar quién es hijo y quién no es hijo del reino. En la actualidad, los hijos del reino, hermanos, se conocen, pero también los hijos del maligno
también se conocen. Y podemos verlo, hermanos, muchas veces, muchas personas, como menciona, a veces están dentro de las cuatro paredes de una iglesia, dicen que son hijos de Dios, pueden estar conviviendo mucho, ¿verdad? Pueden vivir una vida de apariencia, para mostrar un rostro de santidad, pero a ocultas están haciendo otra cosa. ¿Cuándo sabremos si una persona es genuino o es genuina en su relación con Dios? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, Él se va a encargar de decir, ¿verdad? Este, este es mi escogido. Qué triste sería, hermanos, que, ¿verdad? Por un descuido se vuelva a quitar en lugar de ti. Mejor vayámonos preparando día con día. Estemos notando que estamos viviendo una vida de apariencia. Entonces, también queremos trigo y queremos sal. Siguiente parábola, el grano de mostaza y la levadura. Capítulo 13, versículos 31 al 46. La parábola de la semilla de mostaza habla de la grandeza destinada al reino. El reino traído por Jesús parece, hermanos, ahora insignificante, pero su grandiosa manifestación se manifestará en la consumación final del tiempo. Cuando el tiempo llegue, cuando el día se acerque, cuando Cristo vuelva a este reino, se va a mostrar. Ahora no se ha manifestado en su plenitud. En este presente que vivimos, no se ha manifestado en su plenitud. Pero cuando llegue la consumación, cuando Él vuelva, dará a conocer todo y a todos. Mientras tanto, entonces, ¿qué debemos hacer? Prepararnos día. Mientras tanto, cumple tu misión. Mientras tanto, obedece. Mientras tanto, comparte el reino. Mientras tanto, habla a las personas, transforma, ¿verdad? Con tus palabras, el Señor desea en la vida de las personas. Aunque en cierta manera, hermanos, recuerden, si no te quieren escuchar, somos vasos del Señor. Él se encarga de todo lo demás, tú solo compartes. Él se encarga de todo lo demás. El reino de Dios, hermanos, viene a tu vida, te expone y la persona tiene que decidir si entra o no. La persona decide. Tenemos ahora esta palabra que se llama libre albedrío. La persona no se puede meter forzadamente, ¿verdad? Decide. Si desea, se comparte la palabra, decide, sigue a Cristo, sigue a Dios, ¿no? Punto. Pero hermanos, llegará un tiempo donde no será así. En un futuro, cuando Cristo venga, se va a imponer, se va a establecer y no habrá ningún otro reino en la tierra, porque serán 1000 años de paz, donde reinará Cristo, ¿verdad? Antes que venga el cielo nuevo y la tierra nueva. No hay momento de decidir, o estás dentro o no estás dentro. ¿Qué nos enseñó Jesús en la oración del Padre Nuestro? Dice, hay una frase que dice ahí, venga tu reino, ¿a dónde es, verdad? Este reino. En este momento, hermanos, es en nuestro corazón, es en nuestro corazón. Pero va a haber en el futuro, se va a establecer el reino aquí en la tierra, ¿sí? No en otro lugar. Muchos dicen que se va a crear otro mundo y el reino va a ser en otro mundo, dice la Biblia.
sí en esta tierra, pero esta tierra va a ser purificada. Su reino se establecerá en este lugar. Cuando un día Cristo vendrá por su novia, ¿verdad? Y se nos llevará las bodas del Cordero. En la tierra habrá juicio para que la gente se vuelva a Dios. Luego viene la batalla del Armagedón y todos los santos ya glorificados venimos entonces con Cristo. Venimos a establecer el reino aquí en la tierra. Bueno, siguiente parábola. El tesoro escondido y la perla de gran tesoro. Los versículos 44 hasta el 40. Esta parábola, hermanos, del tesoro escondido y la perla del gran precio destacan el valor supremo del reino. ¿Sí? Por lo general, se interpreta como si una persona tuviese que dejar todo lo que posee para entrar al reino. Hemos pensado eso, ¿verdad? Que tenemos que abandonar todo para poder entrar al reino. Ha dado muchas referencias y muchas interpretaciones de esta manera. Pero su significado también podría ser que Jesús es el portador de lo que Dios da, de todo para asegurar el reino. Nos habla de su sangre preciosa. Allí en Hechos 20, 28, ahí solo apunta, voy a leerlo. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para presentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia. Entonces, recuerden el valor, esta perla del gran precio, el valor del reino, debe estar por encima de cualquier cosa. Busca primeramente el reino, ¿sabe? La palabra de Dios. Busca primero el reino y su justicia. Lo demás, decía el pastor, es la crema extra que le comes. ¿No? Todo lo demás no está bien. Busca primero el reino de Jesús. Ahora, la parábola de la red, verso 47 hasta el 50. Esta parábola, ¿no?, tiene el significado más o menos como el de la cizaña. Estamos para hacer la voluntad de Dios y hablar a otros de su misericordia, de su gracia, de su bondad. Pero no estamos en condiciones, escucho, no estamos en condiciones de decirle a las personas, ¿verdad?, quién forma parte del reino y quién no. ¿Quién hace esto? Solamente Jesús. Solamente Dios es quien hace la separación, ¿verdad? Elige entre la cizaña o el trigo, el beneficio final. A veces vemos a personas pecar o llevan una vida eh, doble y muchas veces la gente tiende a juzgarlos. ¿Cómo puedes ser parte del reino si haces esto, si vives esto? No nos corresponde, ¿verdad?, poner juicios sobre las personas. Que se encarga Dios. Que se encarga de elegir, el que se encarga de separar es Dios. A nosotros nos toca, ¿verdad?, compartir el reino. Aunque no todos serán hermanos ricos, el Señor se encarga. Y en esta pesca muchos también son atraídos, pero no todos son convertidos. Muchos, ¿verdad?, anclan, muchos se acercan, ¿verdad?, y vemos que hay peces buenos y peces malos. Muchos van a estar, pero no todos, pero no todos también. Ahora vamos a entrar al capítulo 14. Nos vamos a la lectura.
Ok, vamos rápido. La muerte de Juan el Bautista, rápidamente. Verso 1 al 7 de 14. La muerte de Juan, hermanos, fue por voluntad de Dios. No es que Herodes lo haya hecho y lo haya elegido, ¿verdad? No, fue la voluntad de Dios, que era el tiempo de Dios para él llevar. Herodes no quería, hermanos, matar a Juan el Bautista, perdón, pero tuvo que dar la orden para no quedar mal delante de sus invitados. ¿Sí? Ahora, ¿cuán fácil es ceder a la presión de la gente y dejarse arrastrar? También. ¿Qué nos enseña esta parábola con la vida de Herodes? Haga lo que es correcto sin importar cuán vergonzoso o doloroso, no para favorecer a las personas, sino para favorecer a Dios. Ejemplo, a veces, aunque tengamos la razón en una discusión, hermano, es mejor callar. Es mejor decir, yo no tengo la razón, es cierto que me culpa, a veces nos cuesta, ¿no? Pero haz lo correcto sin importar cuán vergonzoso, doloroso sea. Tú obedeces. Siguiente parábola. Jesús alimenta a los infelices. Muy conocido. ¿A cuántos panes fueron y cuántos peces? Pueden participar en No sé si cuántos panes. 5 y 2 peces. Bien. Luego lo confundimos, ¿verdad? Lo decimos que son dos panes, peces. Pastora, perdón, yo he escuchado luego en otro evangelio que luego, o en ese mismo, no me acuerdo, que hablan, pero ahora al revés, que había 5 peces y 2 panes. Por eso le digo que mucha gente lo confunde. Y hubo otro milagro que hizo Jesús. También está aquí en estas parábolas que vemos. Vamos al verso 13 al 21. Jesús alimenta a los 5.000. Jesús, hermanos, buscó la soledad luego de recibir la noticia de que Juan había muerto. Algunas veces, hermanos, debemos enfrentarnos a situaciones de esa manera, solos, de dolor, pero Jesús, sin embargo, hermanos, no se entregó a la tristeza, al pesar. ¿Qué hizo Jesús? Volvió a su ministerio. Jesús realizó algunos milagros como señales, ¿verdad? Otros milagros sirvieron para enseñarnos la importancia o lo importante eh, de lo que son, de lo que fue, ¿no? De las verdades. Pero aquí leemos, hermanos, que sanó, porque él tuvo algo muy especial, la compasión. Se compadeció de ellos y por lo tanto los sanó. Jesús fue y es una persona muy amorosa, sensible, que se preocupa, siempre está pendiente de los demás. Cuando esté sufriendo, cuando esté en alguna situación de dolor y diga que estoy solo, nadie me entiende, nadie me comprende, recuerda, Jesús se compadece, Jesús está a tu lado, Jesús conoce todo, bueno, nuestra tristeza, nuestro dolor, sabe perfectamente porque Él es el que sufrió más, ¿verdad? Mucho más cosas que un hombre haya sufrido en la tierra. Entonces, comprende. Ahora, también nos enseña que cuando estemos en alguna situación así, dolorosa, ¿no? Muchas veces decimos, "Hasta aquí, abandono el ministerio, ya no quiero más. El Señor, si yo te sirvo, ¿por qué me pasó esto?" Y mucha gente abandona el ministerio, hermanos, pero se nos enseña a mantenernos aún, a pesar del dolor, a pesar de lo que vivamos, nosotros aferrarnos a servir al Señor en las buenas
y en las olas, ¿verdad? Seguimos caminando. Otra parábola. Jesús camina sobre el agua. También muy conocida esta parábola. Versículos 22 al 33 del capítulo 14. Esto, hermanos, nos enseña a estar un tiempo a solas con Dios. El estar a solas con Dios siempre debe ser una prioridad para nosotros. Y nos lo enseña Jesús en esta parábola. El tiempo a solas con su Padre. Ahora, siempre Jesús dejaba tiempo en su horario del día para estar a solas con su Padre. Cuando pasamos tiempo a solas en oración, hermanos, nuestra relación con Dios se fortalece, se hace vital. ¿Para qué? Para que cuando vengan los problemas, cuando enfrentemos problemas o desafíos de la vida, podamos estar aferrados a Él, ¿no? Que nada nos mueva, estamos en una relación con Él. Ahora, desarrolla la disciplina. Esta relación con Dios es difícil, lo es, pero de la misma manera que nosotros cuando acostumbramos nuestra vida, es difícil. Pregunto, a alguien que consume no solamente licor, porque podemos hablar de licor o de cerveza, ¿no? Pero la Coca-Cola, es difícil dejar la Coca-Cola un día, ¿verdad? Y al rato ya están con ansiedad de Coca-Cola, porque aquí en Yucatán, hermanos, en Quintana Roo, toda esta zona, no falta la Coca-Cola aun cuando la gente no tenga dinero, la Coca-Cola no falta, ¿no? Ahora, desarrollar la disciplina de evitar esto, de consumir, cuesta, ¿verdad? Buscar a Dios cuesta. Estar a solas cuesta, pero si nos enfocamos en lo que trae en nuestras vidas, hermanos, empezará a crecer espiritualmente, ¿verdad? Y llegará entonces cada vez más una fuerza por el Señor, una fuerza en la cual nos sujetamos a Él, que nada nos puede mover en momentos de dificultad ni de pensamientos, aunque te digan, ¿verdad? Eso es falso, esto no es correcto. Te aferras a tu Señor, te aferras a Dios, te aferras a Él. Cuando nos aferramos a Él, hermanos, nos disciplinamos en tener comunión con Él. Cuando leemos la palabra, Él nos va revelando cosas en su palabra y nos fortalece nuestra fe. Ahora, los discípulos de Jesús, hermanos, tenemos que aprender a caminar por encima de las circunstancias. Un día Jesús, hermanos, en aquel momento, quizá, ¿verdad? No estaba con ellos. Físicamente el Señor ahora no está con nosotros. Los discípulos tenían que seguir su vida. Nosotros tenemos que seguir nuestra vida adelante en la obra de Dios. Aunque Jesús no esté presente físicamente, sabemos que está, hermanos, pero físicamente como persona, ¿verdad? De carne y hueso, no la vemos, pero está. Jesús quería enseñarle algo a uno de sus discípulos, ¿no? Le faltaba, tuvo miedo, no le dijo, ven, y empezó a caminar sobre las aguas, tuvo miedo y se empezó a hundir. Nosotros, hermanos, podemos aprender de la vida de estos discípulos. Pedro comenzó a hundirse porque no siguió mirando a Jesús. ¿Qué fue lo primero que notó Pedro? Las olas gigantes que se estaban levantando a su alrededor y le entró el temor. Quizás caminemos sobre las aguas, atravesemos situaciones, adversas. Si nos concentramos en las olas,
nos van a derrumbar. Pero si nos concentramos, aún en esos momentos difíciles, en el Señor que está cerca de nosotros, que nos guarda, que nos dirige, también, hermanos, vamos a poder caminar sobre las aguas y no nos hundiremos en la pedra. Nuestra fe en medio de la tormenta nos va a ayudar a permanecer. Entonces, ¿qué nos enseña? Mantén tu mirada en Cristo, mantén tu fe en Cristo y no en tu capacidad y no en tus problemas y no en tu situación. Así, mantengamos nuestra mirada en el Señor Jesús a pesar de lo que venga. No tengas miedo, Él está contigo. Y como última parábola del capítulo 14 está Jesús sana a los enfermos de Genezaret. Siempre Jesús haciendo el bien. Eso vino. Él vino a servir y en sus propias palabras lo dijo. Yo no vine para ser servido, sino vine a servir, vine a rescatar al que se había perdido. Como seguidores, hermanos, eh, debemos hacer lo mismo, hacer el bien, orar, enseñar y ayudar. La intención de Cristo es y siempre será eso, servir, ayudar. Y esa debe ser nuestra intención también, siempre. Capítulo 15. El, perdón, capítulo 15. Creo que no son muchos. El gran problema del hombre está en su corazón. Versículos 1 al 20. Los fariseos, hermanos, sabían mucho acerca de Dios, ¿sí? Pero conocían poco de quién era Dios. No es suficiente estudiar acerca de alguna religión, ni tampoco estudiar la Biblia, hermanos. Hay que responderle a Dios. No es suficiente conocer de Génesis hasta Apocalipsis. Es mejor, sí, es bueno conocer, pero es mejor responder a Dios, a lo que nos ha llamado a hacer. Hacemos todo lo que podemos para mantener nuestra experiencia y nuestra apariencia exterior, muchas veces atractiva, ¿verdad? Pero lo que está en nuestro corazón es mucho más importante. Lo que seamos por dentro ve reflejado hacia afuera. Entonces, tenemos de Dios para poder reflejar quién es Dios en nuestra vida. Ahora pregunto, ¿cómo está usted por dentro? Porque si no ha tenido un cambio, hermanos, debe haber un cambio. Cuando las personas llegan a Dios, cambian. Cuando las personas tienen un encuentro con Dios, su interior es diferente. No puede ser la misma persona antes de conocer a Cristo y después. Debe haber un cambio. Dios sigue ayudándonos, hermanos, y pide que nosotros hagamos lo mismo. Llevemos a las personas a los pies de Cristo, comparte del reino. Dios quiere que nos preocupemos cada día por ese tipo de personas, pero también que procuremos pensamientos y motivaciones sanas, no solo una buena alimentación, de llenarnos de ejercicio. Hay un balance, ¿verdad? Es bueno hacer ejercicio, es bueno alimentarse, muy bueno, pero también en lo espiritual. Vayamos a la casa. La fe de la mujer cananea, verso 21 hasta el 28. Jesús, hermanos, la sana. Jesús libera a la hija de esta mujer cananea. Se nos muestra entonces, hermanos, cómo es realmente Dios, ¿verdad? Esta mujer se menciona como sirofenicia en el Evangelio de Mateo, perdón, en el Evangelio de Marcos también, capítulo 7, versículos 26. Puede compararlo. Mateo 7, 26.
Marcos 20, perdón, 7:26. Marcos 7:26. ¿Qué nos enseña el texto? Aquí está indicando que era el territorio noroeste de Galilea, donde se hallaba las ciudades de Tiro y de Sidón, también pues, suena mucho, ¿verdad? Muy conocido. Mateo, hermanos, llama a la cananea refiriéndose a sus antepasados, que eran enemigos de Israel. La audiencia judía en ese momento, ¿no? Que Mateo comprendía de inmediato el significado de que Jesús ayudaría a aquella mujer. O sea, que Jesús estaba ayudando a uno de sus enemigos. Pero vemos cómo es Jesús, lo escoge. Él muestra su amor, su misericordia, ¿verdad? A gentiles, a judíos, así es nuestro Dios. Para lo que nos parece a nosotros, hermanos enemigos, para Dios, una oportunidad, ¿verdad? De llevarlos a Jesús sana a muchos enfermos, o también alimenta aquí a 4,000, versículos 29 hasta el 39 del capítulo 15. Entonces se nos muestra el poder que Jesús tiene como rey. Muchos fueron llevados a Jesús por sanidad y hermanos, él no hizo, ¿verdad? A un lado a otros y a los otros, ¿verdad? Que son judíos sí, a los gentiles no, no, parejo, a todos por igual. Él sanó, él mostró su amor, los ayudó, los libertó. Jesús todavía, hermanos, está dispuesto a curar vidas quebrantadas. Nosotros podemos ser puentes, podemos ser la, el puente para que otras personas que necesitan de Dios puedan ser sanados, puedan ser liberados, puedan ser transformados. Ahora, quiero que escribas ahí en tus notas, ¿conoces a alguien que necesite de Jesús, el sanador? Ahí pone el nombre de la persona. Los que puedan, ya lo anotaste, empieza a orar por la persona. Ora por la persona, pregúntale a Dios de qué manera puedes compartir. ¿Cómo puedes compartir tu fe? ¿Cómo puedes enseñarles tu fe? Primera de Pedro 3:15. Allí anótenlo. ¿Cómo lo debes hacer? Lee Primera de Pedro 3:15 y luego, hermanos, solo deja que Jesús haga lo demás, ¿no? Ahora, con referente a la alimentación de los 4,000, es un milagro diferente al que hizo con los dos panes, perdón, con los 5 panes y los 2 peces. Muy diferente. Ahí pueden ver la confirmación de por qué fue diferente también allí en Marcos 8, capítulo 8, versículos 19 al 20. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué fue diferente? Porque en este milagro que hizo Jesús, cuando alimentó a los 4,000, empezó la expansión del ministerio de Jesús hacia con los gentiles. No había llegado el mensaje a los gentiles, ¿sí? Entonces, con este milagro que hizo Jesús, con la alimentación de esos 4,000, Jesús expande su ministerio hacia los gentiles. Por eso es también de suma importancia. Nos enseña entonces, no hay, no hay distinción de raza, color, Jesús predica el evangelio, habla la palabra. Vamos rapidito, hermanos, ya acabando el tiempo. La iglesia prometida. Ahí puse la cita para leer. Vamos a ver si alcanzamos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo,
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ni mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ver estas palabras, iglesia y asamblea. Esta palabra que menciona aquí sobre la iglesia prometida es esta palabra eclesia llamada fuera de. ¿Se da cuenta? Iglesia, hermanos, no son las cuatro paredes. Iglesia, la iglesia prometida, también es la que es llamada afuera, la que se habla, la que se publica, a la que le hablas a las personas. También esa es una iglesia. Asamblea, fuera de o llamamiento, llamar. También hace referencia, hermanos, de la roca, ¿verdad? Muchos tienen un mal concepto con respecto a la roca, que es Pedro, pero no lo es. Pedro es un individuo. La piedra, la que sostiene, el que hace todo esto, pone fuerza, cimientos en la vida espiritual de la iglesia de Cristo, ¿no? Dice Petra, una roca colocada en el fundamento de una edificación. Petros, un fragmento de piedra, ¿verdad? Entonces, Cristo pudo haber querido decir él mismo, ¿verdad?, que era la piedra sobre la cual la iglesia iba a estar fundamentada, constituida por muchas piedras, ¿verdad? Para que se pueda construir un edificio se necesitan muchas piedras, muchas manos, muchos como Pedro, que lleven el mensaje, que hablen la palabra, ¿verdad?, para que otros vayan construyendo esta iglesia, para la edificación de la iglesia. Jesús entonces, hermanos, conduce a sus discípulos a reconocer la identidad y la divinidad de Dios. Anuncia la institución de la iglesia que Él vino a establecer. No fue Pedro, fue Cristo, ¿no? Él dice en estas palabras, edificaré mi iglesia, no sobre Pedro, sino como Él, sino en Él, nuestra fe sobre Él, ¿no? Dice nuestro Señor, eh, cuando dice edificaré mi iglesia, habla que le pertenece a Él, ¿verdad? Una experiencia, podemos ver en muchas magníficas porque estamos fundamentados en Él. Vamos en la siguiente para celebrar cuatro minutos. Los lugares de adoración. Juan 4:19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en este lugar es donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Padre y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, el mejor lugar, hermanos, para adorar, Jesús condujo esta hermosa conversación hacia un punto muy importante.
la ubicación. La ubicación del adorador, ¿verdad? No es un edificio solamente, es nuestra actitud de adoración. Dios es espíritu, significa que el espacio físico, hermanos, no lo limita a cuatro paredes, donde vayamos, donde estemos. Él está presente en todo lugar, ¿verdad? En cualquier lugar, en cualquier hora. No es donde adoramos lo que cuenta, sino cómo lo hacemos, cómo adoramos al Señor. Esto muestra entonces que es una adoración verdadera. Este monte se refiere, cuando él menciona este monte, se refiere al monte de Chi, Gerizim, parece Tabalengua, donde, hermanos, los samaritanos en aquel tiempo construyeron un templo como un sitio de adoración rival. Al no ser bienvenidos en este templo, recuerda que era una mujer samaritana, al no eh, poder hacerlo aquí, buscaron otro sitio. Entonces aquí Jesús enseña, lo que importa no es donde se rinde culto, sino la posición del corazón, la posición de la mente. Esa es la verdadera adoración, porque podría estar lleno, ¿verdad? Y estar ocupando un lugar en una iglesia, pero su mente volando para otro lado. Entonces no es el lugar, no es el edificio, es el corazón, es la mente. Debe ser la verdadera adoración. Allí en 1 Corintios 6:16 nos habla referente a la iglesia y los que creemos en Jesús, porque formamos la iglesia, los creyentes. Ahí solo puse la cita, hermanos, pueden leerlo. Puse la diapositiva, se los voy a compartir al rato para que lo tengan. Ahora, la iglesia también, hermanos, los que creemos en Jesús, los que formamos parte de la iglesia, los creyentes. ¿Sí? Aquí menciona, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, donde Él mora, nuestro corazón. ¿Verdad? Es un significado espiritual, donde Él mora en los creyentes, en el corazón. Ahí establece su reino en nuestro corazón. Recuerda, va a venir un momento donde va a establecer su reino en la tierra, sí, pero por el momento el reino se establece en nuestro corazón. Vamos a leer estos últimos versos que tenemos. No se asocian íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre el Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos, habitaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Me faltó bastante historia. Sí. Con esto quiero terminar. Entonces, la iglesia está formada de esta manera. En una iglesia estamos formados con alma, cuerpo y espíritu. Este es el tabernáculo que hoy nosotros tenemos. ¿Verdad? Está formado por el alma, cuerpo y espíritu. Cuando estábamos en nuestros pecados, nuestra parte espiritual también estaba muerta. Pero cuando Cristo llega a morar en nosotros, recibimos una nueva vida en Cristo. Y esta nueva vida, hermanos, en Cristo es gracias a su obra, ¿verdad? Es gracias al Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Y por lo tanto, nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Muy bien, hermanos. Con esto culminamos esta clase, sección número